Buenas tardes. Siguiendo con la tónica habitual de estos días, hoy vamos a repasar un poquito otra vez de matemáticas. Vamos a ver sistemas de ecuaciones. Vamos a ver sistemas de ecuaciones de segundo grado, ya que se trata de una ecuación, al menos de las dos, de segundo grado, ¿de acuerdo? O sea, nos aparece una ecuación de segundo grado. Y vamos a hacerlo resolviendo este problema, ¿de acuerdo? Dice, averigua dos números cuya suma sea 14 y la de sus cuadrados 100. Lo primero es establecer las incógnitas. Las incógnitas que vamos a tener nosotros serán x e y, donde x es un número e y es el otro número, ¿de acuerdo? Dice, como tenemos dos incógnitas, vamos a necesitar dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones. La primera dice su suma, ¿no?, sea 14. Dos números cuya suma sea 14. Primer número más el otro número igual a 14. Esta es la primera ecuación. Y la segunda ecuación, y la de sus cuadrados, lógicamente, y la suma de sus cuadrados, 100. El cuadrado de x cuadrado. El cuadrado de y cuadrado. Y la suma de estos cuadrados vale 100. Y ya tenemos el sistema de ecuaciones. Como ya he dicho siempre, se despejamos. Aquí tenemos, esta es de primer grado y esta es, al tenerlas cuadrados, de segundo grado. Despejamos siempre en la de primer grado. Esto se hace por sustitución. Bueno, vamos a hacer ahora, ayer hice con la y, vamos a hacerlo hoy al revés, no con la y. ¿A qué va a ser igual la x en función de y? La y que está sumando, como pasa al segundo miembro, restando. Y esto yo lo sustituyo aquí en la segunda ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo sustituyo en la segunda ecuación, quisiera saber cómo baja esto, pero esto en forma humana no baja. Ni dándole aquí, no baja. Hay que darle con el reto. Mire, no hace falta darle con el reto también. Le damos al teclado y hacer con se sube. Entonces, vamos a cambiar de color, ¿de acuerdo? Donde está la x, que voy a poner yo, 14 y no ponemos. Como está al cuadrado, pongo 14 menos y al cuadrado, y ya he hecho, esto es x, ¿no? Yo acabo de poner aquí lo que es x cuadrado. Ahora yo lo que hago es, continúo escribiendo la ecuación, ¿no? Más y cuadrado igual a 100. Con lo cual, aquí que toca ahora, pues operar, ¿no? Les recuerdo a ustedes que abajo tenemos el cuadrado, ya me acuerdo, era el cuadrado de una diferencia. Como se trata del cuadrado de una diferencia, no es 14 al cuadrado menos y cuadrado, es cuadrado del primero. 14 al cuadrado, que es 14 por 14, que me queda 180 y tanto, pero bueno, no hay problema. Antes de meter la pata, lo que hacemos es nos vamos y resolvemos. ¿De acuerdo? Ponemos 14 al cuadrado y ya está. Ponemos 14 al cuadrado, se da 196, ¿de acuerdo? Pues ponemos aquí 196 menos el doble del primero por el segundo, porque es una diferencia, pues será el doble de 14
2 por 14 por i, menos 2 por 14, 28i, más cuadrado del segundo, más i cuadrado igual a 100. Ya esto se va, bueno, ya esto se va apareciendo a una ecuación de segundo grado normal y corriente, ¿no? Lo único que tengo que hacer es sumar estas i's y lo ordeno un poquito. I más i es 2i cuadrado. Menos 28i. Este 100 que está sumando pasa para el primer miembro restando, con lo cual me queda más 96 igual a 6. Y me queda una ecuación. ¿Vale? Y esta ecuación, fíjate que me queda muy chungo el cuadradito. Y ya me gusta hacerlo, voy a hacer cómo se hace los cuadraditos. Vale, pero bueno. ¿De acuerdo? Como esta ecuación la puedo simplificar, como ya digo siempre, simplifiquemos lo máximo posible. Como yo aquí de todos estos números yo puedo sacar factor común 2, ¿no? Si yo divido todo por 2, me va a quedar i cuadrado menos 14i más 96 entre 2. ¿Cuánto da 96 entre 2? 4, 48 igual a 0. ¿De acuerdo? Y esta es la ecuación que yo voy a resolver. Aquí lo que pasa es que en vez de ser x, lo que yo voy a calcular antes va a ser la y. No pasa nada. Si nos vamos y ponemos la fórmula que estamos a x cuadrado más bx más c igual a 0. ¿De acuerdo? Por lo cual x, ahora ya no es x, ahora estamos calculando y, ¿verdad? Menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado menos 4ac dividido por 2a. Bien, bueno, ahora hay que recordar que a veces me puede ocurrir que en vez de poner y ponga x, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Lo que hago yo ahora, que es vengo para acá, vamos a resolver lo que importa, ¿de acuerdo? Sería, ¿cuánto vale aquí a? Aquí no hay nada, no es que no haya nada, que es un b vale menos 14 y c igual a 48. Me vengo para acá y resuelvo. ¿Cómo resuelvo? Pues sencillamente pongo y, me acordaba, ¿no? Si despistado, pero ahí me acordaba. Aquí va a ser igual y menos b, como es menos 14, menos por menos, más 14, más menos 14 al cuadrado, que era, decimos antes, ¿no? 196, ¿no era? Menos 4 por a por, aquí va a dar, aquí corremos un peligro, ¿verdad? Que el discriminante sea negativo. Si esto es mayor que 196, va a darme el discriminante negativo, con lo cual esto no tendría solución, ¿vale? Pues vamos a ver, bueno, 2a, que dijimos que era 1, ¿verdad? Por, pues ya, opera, punto y coma, igual, no, porque esto está acá, ¿eh? Y ser igual a 14 más menos 6 cuadrado, 196 menos 4, 8 por 4, lo dice 32, ¿no? Pues sería, sería 32, ¿no? 32, me llevo 3, 152, ¿no? Bueno, volvemos a aquí, 4 por, ¿cuánto era? 48, ¿no? 192. Bueno, hay que ajustarse. Con lo cual, y va a ser igual a 14
más menos raíz de 4. La raíz de 4, todo el mundo sabe que es 2, ¿verdad? Con lo cual me va a quedar igual a 14 más menos 2 dividido por 2. Aquí vamos a tener, aquí nos dicen dos números, porque aquí nos va a valer, como son números, cualquier número, porque aquí nos dice, ahora lo malo va a hacer volver al principio. Aquí no dice números enteros ni nada, ¿no? Aquí dice números. ¿No? Ahí la prueba dice averigua dos números. Aquí no dice si es entero, si son naturales, ¿de acuerdo? Me vale cualquiera. Entonces, cuando yo sigo, entonces voy a obtener dos soluciones. ¿Cuáles son las dos soluciones? Voy a tener igual una con la suma y su 1, bueno, me he equivocado, una con la suma, ¿verdad? Y otra con la diferencia. Y su 2 y su 1 será igual. 14 más 2 partido por 2, 14 más 2 es 16 y 16 partido por 2 es 8. Y la segunda, 14 menos 2, 14 menos 2 partido dividido por 2, 14 menos 2, 12, 12 partido por 2, 6. 8 y 6. ¿De acuerdo? Entonces me vengo para acá y me vengo al principio. En el principio yo tengo aquí ya x, ¿no? En función de y, me vengo para acá y sustituyo los valores de y obtenidos. He obtenido que el primer valor de y es 8 y el segundo valor que he obtenido de y es igual a 6, con lo cual x1 será igual a 14 menos 8, y 14 menos 8 es 6, y el segundo valor es 14 menos 6 igual a 8, ¿no? Con lo cual, en definitiva, obtenemos el mismo número, ¿no? A mí me da igual sumar primero 8 que sumar 6 porque es conmutativo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, solución. Tenemos entonces la solución será la siguiente solución, vamos a ponerlo en verde, solución. Cuando x1 es igual a 6 y su 1 es igual a 8. Cuando x2 es igual a 8 y su 2 es igual a 0. En definitiva, los números son 6 y 8. ¿De acuerdo? Su suma da 14 y 36 más 48, más 48 no, 64, perdón. Ay, Dios mío, para pegarme. Más 60, ¿cuánto era? 64, no sé por eso 64, esto va, ¿de acuerdo? Y 6 más 8 igual a 14. ¿De acuerdo? Fue cumplir las condiciones iniciales. Y da igual que sea 64 más 36, por eso en definitiva la solución son los números, la solución será los números son 6 y 8, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues con esto, porque yo creo que de ecuaciones, si tenéis, repito, si hay algún problema, que no sepáis algún ejercicio que no os salga, me hacéis el favor de decírmelo y yo lo hago. Pero si no me decís nada, yo no puedo entrar en vuestras cabezas y saber dónde tenéis dificultades, ¿de acuerdo? Esto tiene que ser un poco o mucho interactivo. Si yo digo algo, usted hace el favor de preguntar, porque es que yo no sé por dónde andáis. Yo sé que algunos me han comentado y por eso he explicado algunas ecuaciones algunas tareas de reacciones químicas, que ya veremos cómo vamos a evaluar eso, porque lógicamente no se va a poder evaluar toda la tarea. Pasamos a... yo no sé si habrá exámenes siquiera, ¿eh?
presencial. Vamos a ver, aquí está, vamos a hacerlo, aquí está. Vamos a ver, como dije el otro día, vamos a ver, vamos a empezar un tema de vigente actualidad, como es el de los microorganismos. Aquí sale, pues esto es largo el problema, perdón, el archivo y tarda un ratito en cargarse. Vamos a ver si sale ya. Ahí está. Vale, ahí está ya. Bien. Los microorganismos. O sea, precisamente la pandemia que ahora nos azota, pues se trata de un virus, concretamente un coronavirus, que se trata de un microorganismo que es bastante perjudicial. Hay peores, incluso hay microorganismos que sin ellos no podríamos vivir, que también no todo lo pequeño es malo, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos viendo que el concepto de microorganismo es muy amplio, ¿no? Como ya había intuido, como ya he explicado, tiene diversas formas, diverso tamaño, y algunos incluso pueden ser visibles al microscopio electrónico, ¿de acuerdo? Van desde hongos, bacterias, levaduras, hay multitud de microorganismos. Lo único que van a tener en común es su pequeño tamaño, ¿de acuerdo? Lo demás, incluso en el tamaño, lo hay más pequeño que otros, ¿de acuerdo? Pero lo que está claro que lo común a todos es de pequeño tamaño y ser visible al microscopio, ¿de acuerdo? Por eso tenemos, como estamos viendo en lo informativo, los bombardeos que también se están pasando un poquito con la información. Lo que se aprecia muchas veces en el informativo es la imagen del microorganismo del coronavirus en cuestión, ¿de acuerdo? Que tiene esa forma que aparece en la televisión. En cuanto a su alimentación, pueden ser autótrofos, que generan su propio alimento, cuando son quimiosintéticos, o realizan la fotosíntesis. Pueden ser eucariotas o procariotas, ¿de acuerdo? Pueden ser incluso ni ser una célula verdadera, ¿de acuerdo? Porque hay los virus, por ejemplo, no son capaces de reproducirse por sí solos. Por eso, para reproducirse, tiene que infectarse las células de otro ser vivo, porque es que no se pueden reproducir por sí solos. De ahí el problema que tiene cuando se infecta, porque llega la infección a nivel celular. Otra cosa importante, como ya hemos visto, ¿verdad?, que la velocidad de multiplicación es muy alta. Ahí viene el problema de la pandemia, ¿no? Si la velocidad de multiplicación del microorganismo es muy alta, enseguida estamos rodeados de ellos sin darnos apenas cuenta, ¿de acuerdo? Otro problema, se encuentran adaptados a todos los medios: aire, agua, suelo y en el interior de otros seres vivos. Entonces, ventaja, entre comillas, que tiene el coronavirus que nos está asolando, que se transmite solamente por la saliva o las microgotas de saliva, o directamente por la saliva de una persona a otra. No se transmite por el aire como si fuera un pajarito, ¿de acuerdo? O sea, por eso lo de cuando el gobierno o los científicos han dado las medidas de seguridad, es porque se supone que más de 1,5 metros, 2 metros, aunque tú no estés, cuando estás hablando, tú crees que no sale saliva de nuestro microgotas, micropartículas de saliva de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? De nuestra boca, nuestra nariz, que puede infectar a una persona si estamos hablando, como se dice vulgarmente, boca con boca. Por eso hay que guardar siempre unas medidas de protección. No se va con las monedas, tampoco se contagia, ¿de acuerdo? De un sólido a otro, no tiene por qué contagiarse, ¿de acuerdo? Pero que tenemos que tener la suficiente medida de asepsia y lavarnos
mucho las manos, más que usar guantes, como he visto yo gente con el guante, se ponen a mover el teléfono, ¿verdad? Se ponen a hablar con el cuñado por el teléfono y dejan lo que tenían en la mano con el guante lo dejan en la pantalla. El teléfono es uno de los focos de infección más grandes que hay. Yo, desde que ha empezado la pandemia, a la calle no sale el teléfono y no lo toco hasta que no me lavo las manos. Y estoy hablando en serio, ¿eh? Los teléfonos móviles es un foco de pandemia, porque, bueno, otra cosa también que yo he visto, ¿no? La gente con la mascarilla, los guantes, se levanta la mascarilla, enciende el cigarro y con los mismos guantes que antes había estado tocando cualquier cosa, se pone a fumar. Otra cosa también, la gente que va conduciendo con los guantes. Si el coche nada más que entra tú, pues quítate los guantes porque va a tener más bacterias el guante que tú llevas, que has tenido todos los días en las manos, que el volante de tu propio coche, que nada más que lo estás utilizando tú. ¿De acuerdo? Un poquito de sentido común, que es el menos común de los sentidos, como dice el dicho, ¿de acuerdo? O sea, muchas de estas cosas se evitan con un poco de sentido común y de hacer las cosas bien y pensar un poquito en el próximo. Cuando sacamos con los niños el matrimonio, los 4 niños nos vamos a ver a los abuelos, pues lo que estamos haciendo es propagar más la enfermedad. Y aquí no estamos engañando a nadie, nos estamos engañando a nosotros mismos. Bueno, voy a seguir ya con la bronca porque yo espero que ustedes estén guardando las debidas medidas que ha indicado el gobierno, pero bueno, nunca conviene recordar las cosas, nunca viene más recordar las cosas que hacemos mal y que hacemos bien, ¿no? Bueno, seguimos. Y lo que yo estaba diciendo antes, unos son perjudiciales porque provocan enfermedades y otros son útiles, como fermentadores o los productores de antibióticos. Los antibióticos también son microorganismos. Los fermentadores, lo que hacen el pan, la cerveza, el vino, las levaduras, todos estos, el queso, el jamón, todo eso, el jamón no tanto, pero bueno, también, si ustedes han visto alguna vez una pata de jamón, cuando se está en la bodega, no vuelven a comer más jamón, se lo garantizo. Porque tiene una capa de moho de 2 dedos por encima de la piel del jamón, ¿de acuerdo? Y solo son visibles al microscopio óptico o electrónico. Por simple vista, lógicamente, no va a haber coronavirus de los cojones, perdón por la expresión, ¿de acuerdo? Y entonces, vamos a ver cómo podemos clasificar los microorganismos. En primer lugar, reino protoctista, cuando son de células más sencillas, son seres unicelulares o pluricelulares donde todos viven en medio acuático, muy húmedos, suelos o en seres vivos. ¿De acuerdo? En este caso pueden estar formados por varias células. Protoctistas, unicelulares o pluricelulares, todos viven en medios acuáticos, muy húmedos, suelos o en seres vivos. Ahora viene los protozoos. Estos son heterótrofos, ¿no? Que otro tipo de microorganismo, los protozoos. Heterótrofos, ¿qué quiere decir? Que no son autótrofos, que se alimentan de materia, de alimentos, de nutrientes de otro microorganismo. Unicelulares, están formados por una única célula, se desplazan mediante cilicios, flagelos o pseudópodos. O sea, pseudópodo significa como un falso pie, por decirlo de alguna manera, ¿no? O casi pie, no llega a ser un pie, ¿de acuerdo? Cilios, flagelos o pseudópodos. Por ejemplo, lo que se ven ustedes, que es una especie de esto de como una especie de iban con unos pelitos, ¿verdad? Y los pelitos esos les sirven para desplazarse, o bien tienen una especie de cola, o como dice ahí, unos falsos pies, ¿de acuerdo? Que sería la traducción más o menos literal del latín. Viven en condiciones, cuando se hacen desfavorables,
tienen un mecanismo de defensa. Por eso los microorganismos son tan perjudiciales. Generan o se rodean de una gruesa membrana resistente, generalmente impermeable, llamado quistes. Bueno, esos quistes hacen que haya bacterias de hace miles, incluso de millones de años, todavía en esos quistes. Y puede ser que no pase nada, que no se estén muertas, o bien que en situaciones que sean óptimas, pues florezcan y puedan causar multitud de enfermedades, ¿de acuerdo? De ahí el problema que tiene, otro de los problemas del cambio climático. Se están desapareciendo muchas zonas congeladas que guardan con muchos quistes de estos microorganismos. Y un quiste de estos puede florecer, puede renacer el microorganismo, el protozoo, y provocar, sabe Dios, la enfermedad al hombre como a los restos de los seres vivos, ¿de acuerdo? Por eso hay que tener mucho cuidado con los cambios climáticos, otro perjuicio del cambio climático, ¿de acuerdo? Entonces viven en agua dulce, perdón, o charcas estancadas, es la ameba. O sea, la ameba, si ustedes cogen agua de un estanque, que esté lógicamente, como dicen, estancado, valga la redundancia, verán ustedes, al microscopio óptico se suelen ver. En el mar, se llaman foraminíferos, y otros son parásitos como el Plasmodium, que es el mosquito que transmite la malaria. No es el mosquito el que enferma, es que con su picadura nos inocula el Plasmodium, ¿no? Que es el que produce la malaria, del cual ya, pues, afortunadamente, hay vacunas para combatir la malaria, ¿de acuerdo? Ese parásito lo inocula el mosquito Anopheles, pero el mosquito en sí no te provoca ninguna enfermedad. El que te provoca la enfermedad es el microorganismo que vive en ese mosquito, ¿de acuerdo? Otro problema del cambio climático. Con el aumento de las temperaturas, muchas de estas enfermedades que eran tropicales, pues están apareciendo ya en las zonas templadas, ¿de acuerdo? Como el dengue, por ejemplo, muchas enfermedades de climas calurosos y húmedos, pues debido al aumento de la temperatura en todo el planeta, precisamente con el cambio climático, debido al final, lo único bueno que va a tener la pandemia va a ser la regulación del clima, porque yo no sé si se han dado ustedes cuenta que al taparse, al regenerarse el agujero de la capa de ozono, al estar tapándose, pues están volviendo otra vez a circular las corrientes de aire como ha circulado en años anteriores, teniendo agua, porque vean ustedes que este mes de abril es extremadamente lluvioso comparado con los meses de abril o los meses anteriores que hemos tenido estos años, que en general ha sido bastante seco, ¿de acuerdo? También pueden ser, que son de los primeros seres vivos que ha habido en la Tierra, las algas unicelulares, algas formadas por una sola célula. Al ser algas ya son fotosintéticas y son autótrofas. Ahora empezar la letra despacito, aquí está. O sea, como son vegetales unicelulares, con clorofila y son autótrofos, lo que yo estaba diciendo antes. Bueno, viven en agua dulce, en agua salada. Y con las cianobacterias forman parte del fitoplancton marino. O sea, la cadena trófica del mar está formada por algas unicelulares y cianobacterias. De esas algas unicelulares y cianobacterias, pues el primero que se lo empieza a comer es el krill. El krill es un crustáceo muy pequeño del cual se alimentan los animales de mayor tamaño que hay en el mar, como son los tiburones ballenas, y algunas ballenas se alimentan precisamente filtrando el agua del mar y tomando el krill, que el krill, repito, son unos microcrustáceos que se alimentan a su vez de algas unicelulares y cianobacterias, ¿de acuerdo?
podemos citar las diatomeas que tienen una cubierta de sílice. Y las diatomeas, si alguien lo sabe, ¿a alguien le suena la palabra diatomea? Y si yo digo dinamita, las diatomeas, cuando se hace un fósil, al estar cubierta de sílice, pues forman una especie de arena. Esas diatomeas fosilizadas es la base de la dinamita. La dinamita no es otra cosa que nitroglicerina, que el problema de la nitroglicerina era que es muy inestable. Ustedes han visto las películas de estas de vaqueros, ¿no?, que van con la carreta con dinamita y simplemente con que haya un bache, simplemente por un golpe fuerte, explota. Y es cierto, o sea, cuando hacía una obra, antes de la dinamita y de otros explosivos, ya lógicamente ya la dinamita prácticamente no se emplea como adorno. Entonces con la dinamita, con la nitroglicerina, muchas de las, por ejemplo, simplemente el canal de Panamá, muchos de los muertos fueron porque explotaban cuando conducían la nitroglicerina que necesitaban para demoler la roca. ¿Quién descubrió la dinamita? Pues alguien que también nos tiene que sonar, Alfred Nobel. Alfred Nobel, sueco, que creó los famosos premios Nobel, por un poquito de remordimiento que la dinamita se hubiera empleado con fines bélicos y no tanto para favorecer al hombre en las construcciones de ingeniería, pues creó los premios Nobel, entre ellos el premio Nobel de la Paz, y empezó a investigar la forma de estabilizar la nitroglicerina para que no fuera tan explosiva, explotara tan fácilmente. Y después de probar con muchos materiales, se dio cuenta que cuando se absorbía sobre esas diatomeas fosilizadas, pues entonces permanecía, entre comillas, más o menos estable. De hecho, cuando los cartuchos antiguos de dinamita, que esto también lo habrá visto ustedes en una película, sudan, y lo que sudan es nitroglicerina, y una simple gota basta como para hacerlo explosionar, ¿de acuerdo? Bueno, pues después de estas pequeñas nociones de historia de los explosivos, ¿no?, que a algunos os puede resultar un poco atractivo porque sois todos unos piratas. Bueno, lo que yo estaba diciendo antes, vuelvo a recapitular. La dinamita se llama dinamita precisamente por las diatomeas, ¿de acuerdo? Que no es otra cosa que son algas unicelulares. También puede ser hongos microscópicos. Algunos hongos microscópicos también nos provocan enfermedades y otros también son beneficiosos. Los hongos, aunque se parezcan a vegetales, no son vegetales porque no tienen clorofila. Muchas veces lo encontramos cuando vamos al Mercadona o vamos a cualquier tienda, no lo venden, no hay tienda mitológica, ¿no? O una tienda especializada más que venden hongos, ¿no? Pero bueno, generalmente cuando tú vas a comprar champiñones, vas a la frutería, no vas a la carnicería, ¿no? Y los hongos no son ni vegetales ni animales, es un reino aparte, ¿de acuerdo? Un reino aparte porque son heterótrofos, no generan clorofila, no se alimentan por sí solos. Aunque son pluricelulares, están formados por muchas células, también resultan ser microscópicos. Son hongos, por ejemplo, el moho del pan, el verdín que le sale al pan, cuando lleva, si usted había observado, el pan es muy raro que le salga moho, salvo que sea pan de campo y pan auténtico, porque la mayoría de las levaduras químicas, las levaduras que se emplean en la fabricación del pan ya llevan conservantes. Con lo cual, cuando tú compras pan del Mercadona, bueno, si ya lo compras, de hecho ya del pan de amor del Mercadona, lo dejas tú al aire y te dura más que si lo metes en el frigorífico. Te puede durar meses y no se pone ni duro, ni de sal limón, ni de sal. Para que ustedes vean
sepan los alimentos que tomamos, que tienen muchísimas químicas para evitar que se estropeen. Bueno, pues repito, el moho del pan, la pelucilla que sale de la fruta, y también son hongos las levaduras. Las levaduras que son tan beneficiosas, como ya sabemos, para producir muchos alimentos, como el pan, la cerveza, el vino, ¿de acuerdo? Y después pasamos, bueno, aquí me voy a darlo todo porque reino Moner. El reino Monera, hemos visto el reino protartista y ahora vamos a pasar al reino Monera, donde uno de los principales componentes son las bacterias. Las bacterias son todavía más primitivas, son procariotas. O sea, el reino anterior son células eucariotas, más desarrolladas, pero las bacterias, fíjense que aquí hay, usted pone ahí, bacterias fosilizadas de 3.000 millones de años. Las bacterias son de los primeros seres vivos que probaron la Tierra, y nosotros, con el hombre, pues intenta evitarla, sea como sea, cuando en verdad tiene más derecho a estar sobre la Tierra que el propio hombre, ¿de acuerdo? Porque son muchísimo más anteriores a cualquier ser vivo que actualmente habita la Tierra, ¿de acuerdo? Esto es cuando se habita. Muy simples, con lo cual, al ser tan simples, precisamente su simplicidad le ha servido para colonizar todos los medios. Incluso se habla de que puede haber incluso casi en el espacio exterior, en la atmósfera, en altas capas de la atmósfera, se pueden encontrar bacterias, ¿de acuerdo? Y hace lo mismo que hacían antes de formar el quiste, ¿no? Cuando las condiciones meteorológicas ambientales son adversas, pues lo que hace se recubre de una gruesa pared que impide que se deteriore, con lo cual, lo que yo estaba diciendo antes, bacterias de hace 3.000 millones de años, con el cambio climático, con el calorcito, pues puede ser que aparezcan cuando menos se lo espere y nos traigan otra pandemia peor que el coronavirus que lo está tocando en la actualidad, ¿no? Que nos está afectando bastante. Las más destacables son las cianobacterias, que también forman parte, como dije antes, ¿verdad?, del fitoplancton. Son autótrofas, o sea, generan sus propios alimentos, y junto a la clorofila, estamos hablando ya de las cianobacterias, porque ciano significa azul. Si usted ve un catálogo de pintura, ponéis en el internet ciano, os va a salir azul, ¿de acuerdo? Posee pigmentos azules que le da el color característico. Cianobacteria significa bacterias azules, como los pitufos. Bueno, ¿qué nos quiere pasar? Y ahora pasamos a estudiar los más pequeños, los virus no se pueden considerar ni auténticos seres vivos. Y los virus, que son los más perjudiciales por ese motivo, que no hay ningún virus que sea bueno, ¿de acuerdo? Porque no llegan a ser ni una célula completa, porque ya dijimos que no son capaces de producir su propia cadena de ADN, sino para reproducirse necesita infectar la cadena de ADN, entrar en el núcleo de otras células sanas, ¿de acuerdo? Por eso es tan perjudicial la infección espírica, porque llegan hasta lo más pequeño, hasta la base de nuestros organismos, que son las cadenas de ADN. O sea, no se puede incluir ni en protartista ni en el reino Monera, ¿de acuerdo? Es la forma de vida más elemental. Solo son visibles al microscopio electrónico. Está constituido por un único filamento de ácido nucleico. O es ADN o ARN, por eso no es capaz de reproducirse.
porque no es capaz de disponer de la capacidad de reproducirse a solamente tener una cadena. Porque, bueno, es que la reproducción, para la reproducción de la cadena, es necesario el ARN transferente, que es el que hace como una especie de molde de la cadena de ADN y hace que se obtenga una nueva cadena de ADN. No tener esa cadena o de ADN o de ARN ser única, no tener las dos cadenas desoxirribonucleicos ni ácidos ribonucleicos, entonces al no poder tener la capacidad de autocopiarse, por eso para reproducirse tiene que utilizar el material genético de una célula sana, ¿de acuerdo? Donde se incorpora. La forma, ya la del coronavirus ya la tenemos más que vista, ¿de acuerdo? Pero bueno, las formas son muy variadas, pueden ser cilíndricas, poliédricas o helicoidal. La que nosotros tenemos precisamente es casi esférica, la del coronavirus, por eso se llama así, como una especie de corona. Pero tiene multitud de formas y tamaños. Los virus, para no ser ni cerebros, ni realizan ni la función de nutrición ni la de relación. Y solo es capaz de reproducirse, autocopiarse, porque no es ni sexual, sino simplemente se copia, es una mitosis, pero necesita los órganos celulares que yo les estaba comentando antes. Los órganos celulares, la cadena de ADN de otras células, a las que infecta para producir las proteínas, lo que yo estoy diciendo antes, y los ácidos nucleicos necesarios. Los virus son parásitos sí o sí, no tienen otra forma de producirse como no sea parasitando una célula sana. ¿De acuerdo? Las distintas formas de virus tenemos. Esta es una actualmente hay una cadena de DNA, capsaria, una cápsula de proteína. Esta es, para eso se parece, mira por donde tenemos aquí lo más parecido al coronavirus, ¿de acuerdo? Esto es que está en los nombres en inglés y yo no lo veo muy claro, ¿de acuerdo? Esta es en forma de cápsula que parece una nave espacial, ¿verdad? Parece un módulo lunar, ¿no? Pues esta patita es la que utiliza para infectarse en la célula. Esta es la cadena de ADN que cuando llega a una célula sana se desenrolla y entra dentro de, como es tan pequeño, pues entra dentro de la membrana celular y es capaz de infectar una célula. Porque, repito, las membranas celulares no son completamente impermeables. Y estos son los protovirus, los coronavirus, ¿no? Que no veo exactamente. ¿De acuerdo? O sea, la forma de los virus, como estamos viendo, es muy variada. Y aquí explica precisamente en que no es aposta, que esto lo tenía yo hecho desde hace unos cuantos años cómo se reproducen los virus. O sea, empezamos la primera fase. Que es que no se ve muy claramente, ¿no? Bueno, en primer lugar, se va desarrollando. Es que esto está formado. Es que yo no sé, aquí no veo, pero esto es una copia y no se aprecia exactamente. O sea, esto es lo que hace, esto es como llega a infectar, ¿vale? Que es capaz de transportar, básicamente lo que yo he comentado antes. Infecta una célula sana y lo que hace es que entra a formar parte, cuando se reproduce la célula sana, aprovecha el virus y se reproduce, con lo cual se forma un nuevo virus. Y este nuevo virus es que va a seguir infectando algo parecido al resto de células sanas. Pero basta con que llegue un virus a una célula de un ser vivo para infectarla y tener ya la enfermedad. Lo que pasa es que nosotros tenemos, que no se aprecia aquí, si ustedes tenéis buena vista, podéis ver, aquí está, mira, ¿ves? El virus, ¿ves? Aquí está cómo empieza, ¿no? El virus se pega a la pared del hospedador, la célula que infecta, ¿ves? Se aloja y es capaz de introducir, es como si fuera una nave espacial, o cuando llegó Neil Armstrong a la Luna, pues igual, se llega a la célula y
inocula su cadena de ADN. Entonces, eso se llama ciclo lisogénico. El ADN viral se integra al cromosoma de la propia bacteria. Al integrarse, es como si le metiera, toma, y le larga a la cadena, le mete otros ácidos nucleicos ya propios del virus. Entonces lo que hace es, previo lógicamente a la división de la célula, en el momento que se está dividiendo, aprovecha el virus y a la vez que se duplica la célula bacteriana, pues se duplica el virus. Y obtiene justo con la bacteria, pues tenemos un virus. Y luego este virus, ¿de acuerdo?, ya forma parte del cromosoma bacteriano y hace que la reproducción sea exponencial, ¿de acuerdo? Que es lo siguiente, ya empieza esto a reproducirse como la espuma. Por eso las infecciones víricas son tan virulentas y son tan salvajes, ¿de acuerdo? Y claro, lógicamente esto es una sola célula, pero puede infectar a varias células a la vez. ¿Qué mecanismo tiene el hombre? Pues el hombre genera, por eso para un resfriado no cura. Una enfermedad que lleva miles de años afectando a las personas y no hay cura. Para la gripe la vacuna es mentira. Lo único que te hacen es inocularte el virus de la campaña anterior, pero no quiere decir que la campaña anterior, la vacuna, te sirva a ti para el virus que esté este año, porque los virus tienen la capacidad, al meterse dentro de la cadena del ADN de otras células, es capaz de mutar con suma facilidad. Entonces, los virus mutan con suma facilidad. Y el virus de la gripe del año pasado no tiene por qué ser parecido, puede ser o no puede ser, ¿de acuerdo?, al que tenemos este año. Por eso, lo de vacunar a la gente es verdadero embuste. Estamos hablando porque vacuna no existe para los virus, existen antivirales, pero lo que es una verdadera vacuna no existe, que acabe con el virus, ¿de acuerdo? Entonces, la forma mejor de acabar con el virus es la profilaxis, que es lavarnos continuamente, tener una medida higiénica adecuada, lavar la ropa en agua caliente y si puede ser, si lava con agua caliente ya es suficiente. O si se echa lejía, un poquito más, o tiene que ser litro y litro de lejía, o beberte la lejía, como decía el Tran de los Cones, que simplemente unas cuantas gotas de lejía en agua y con eso basta para desinfectar los suelos. Lo que quiero que ustedes sepan, que el hombre genera sus propios anticuerpos para acabar con los virus. Pero ojo, que tú cojas un año la gripe no significa que el año que viene no volvamos a coger la gripe. Puede ser que la cojamos mejor o peor. O sea, cuando el año que viene podemos tener el mismo problema que estamos teniendo incluso a final de año. ¿Por qué? Porque los virus, aunque tú más o menos tu cuerpo pueda generar anticuerpos, como hemos visto aquí, los virus mutan con suma facilidad y si ya estamos inmunizados contra ese virus, son tan listos, entre comillas, que mutan y ya tú no estás inmunizado para la siguiente campaña del virus. De ahí el problema de los virus. Cuando tienes una infección de amígdalas, tú te tomas el antibiótico y punto pelota. Cuando una infección bacteriana. Pero cuando las infecciones víricas, bueno, y las bacterias también tienen su problema, pero las víricas son extremadamente peligrosas por eso, porque no hay una vacuna 100% efectiva. Entonces, la vacuna que estamos sacando, están pegándose para, como dice vulgarmente, patar en el culo para sacarla, lo mismo te vale para pero para la siguiente campaña del coronavirus 21 no va a servir, porque ya es otro virus modificado genéticamente debido a la capacidad que tiene, porque no tiene otra, de infectar las cadenas de ADN de las células que no se hospeda. Con lo cual, muta, repito, con suma facilidad. ¿De acuerdo? Entonces, la única medida adecuada es lo que te dice el gobierno: alejamiento social y limpieza. ¿Y para qué voy a llevar unos guantes puestos todos los días si después me meto los dedos en la nariz y con el mismo guante que estoy tocando a todo el mundo? ¿Me explico, no? O sea, el guante, la persona que lógicamente por estar trabajando no pueden estar lavándose continuamente las manos, pero es mejor lavarse las manos
que ponerse un guante todos los días, porque lo mismo tener un guante que tú estás tocando todo el día, te toca la cara, te toca un ojo, te toca cualquier parte o sea, cualquier zona húmeda del cuerpo para infectarnos, ¿de acuerdo? Bueno, no quiero asustar a ustedes más y ya parece que se está viendo un poco de luz al final del camino, pero lo mejor es la profilaxis, la limpieza, ¿de acuerdo? Lógicamente, por eso las sociedades modernas, estos virus son menos nocivos, porque la limpieza de la sociedad actual no es la que tenían en la Edad Media. La Edad Media, la peste negra era porque la gente no tiene limpieza. Y otra cosa que fue que mataron a los gatos, que los gatos mataban a las ratas, porque lo que transmitía era un parásito de la rata lo que provocaba la peste negra. Hasta que no se dieron cuenta, después de unos cuantos siglos, que los gatos eran beneficiosos porque los gatos los mataban porque era donde se escondía el diablo. Eso decía la iglesia, ¿no? Que es donde escondía el diablo. Y los gatos, desde tiempo inmemorial, los egipcios eran prácticamente dioses, los adoraban porque les eliminaba las plagas de roedores que acaban con el grano en su granero. Y eran verdaderamente ídolos, digamos, dioses para los egipcios. Y la importancia del gato, quitando un montón de plagas de ratones y ratas, es fundamental. No quiero entender más. Y ya dejamos lo bueno, lo dejamos para la próxima clase, ¿de acuerdo? Que son los microorganismos. Hemos visto lo malo, vamos a ver los microorganismos beneficiosos, que lo vamos a ver en la siguiente clase. No quiero extenderme más porque para mí que ha sido un poquito pesado, ¿de acuerdo? Con esta última clase de los microorganismos y los virus. Bueno, pues nada, salud a todas y a todos. Hasta luego.